Voy a poner un micrófono. ¿Cómo está? ¿Este es para la toma o para el...? Para la toma. Y no tenemos micrófono. Ah, yo creo que tengo. ¿No? Parece que no. Si lo guardan su bolsillo por ahí. Sí. Bueno, ¿se escucha? ¿Está normal? Sí. Te lo cambio. Está un poco más alta. Me siento muy hundido. Ahí está. Bueno, parece que todavía no hay micrófono. Ya vendrá enseguida. Pero... tenemos ruido allá. Me va a tapar la voz. Lo del fondo, ¿me escuchas algo? No. Sí. Mire, les quiero pasar un trabajo. Se llama Manual de Filosofía Sur-Sur Perspectiva. Perspectiva del Sur, de la UNESCO. Este es el proyecto Diálogo Sur-Sur. Chacha. Yo que estoy bajo de voz. Y está fuerte los muchachos. Ya fueron por el amplificador. ¿Va a venir? Se los voy a pasar porque esto fue 2 encuentros que hicimos. Eso. Hoy nos podemos poner más cerca. Avánzate. Textos muy cortos, pero de referencia del pensamiento árabe, del Asia, de China, la India, del África, América Latina y el Caribe. Entonces, este es un proyecto de la UNESCO y salió muy bonito. Se los voy a pasar para que lo miren. Pues creo que significa una nueva visión de las cosas. Es solamente el sur, no hay nada de Europa, nada de Grecia, nada de Estados Unidos. Y de América Latina había más autores, pero eligieron algunos y sobre todo eligieron de los pueblos originarios, los nahuas, con un artículo de León Portilla, la filosofía de los Andes de Joseph Esther, y después de los mayas y de los... Gracias. Porque tenemos bastante voz en contra. Ya empezará. Ahora sí. Un ruido que tapa el otro ruido, mucho ruido. En general es necesario mejor tener silencio, o por lo menos no tener tanto ruido, pero es la hora
de la comida y hay gente que asambleas fuera. Bueno, se lo doy entonces para que lo miren y después si viene Mario, hizo uno de los artículos y se lo dejaré a él este ejemplar, porque de los que están aquí presentes es uno de los autores. Era asunto de hacer 3-4 páginas nada más, introducir un texto, por ejemplo, él hizo de Clavijero, el texto de Clavijero y un comentario y unas preguntas para la escuela secundaria preparatoria en inglés, en árabe, en francés y vamos a ver si lo sacamos en la UNESCO de México en castellano. Voy a ir por ahí, por la avenida Masaryk, a ver si lo toman. Entonces, estoy también a la expectativa de que me confirme el rector de la Universidad de San Martín en Argentina, a ver si hacemos el tercer encuentro, porque estos fueron 2 encuentros en Rabat, pero ya ahí se terminaron los fondos que dio una institución árabe y ahora la idea es continuar esos diálogos y a ver dónde se puede hacer. Yo espero hacer uno en Argentina y luego venirnos a México en los estudios latinoamericanos, pero ya con el texto en la mano podemos mejor presentar el proyecto. Muy bien. Una compañera hace 2 veces que me pide este libro, Marx y la modernidad, y siempre le fallo porque me lo olvido, pero espero que venga enseguida. Este es un pequeño curso que di en La Paz, en Bolivia, y lo he traído para ella. Bueno, nos quedan ya 3 clases o 4 si tomamos una semana de exámenes y por lo tanto voy a tener que empezar a contraer un poco la materia de estudio. Hoy me gustaría situar nada más, ya lo hemos tratado otras veces, pero no de esta manera, las que serían en el programa tesis 8, 9 y 10, que en el tercer tomo va a ser parágrafo 37, 38 y 39. Ahora me doy cuenta que agregándole un 3 ya corresponde. El tema 7 del curso, es el 36, no corresponde. Bueno, el tema es el siguiente, distinguiendo, y me parece que cada vez se ordena mejor el asunto porque no lo había advertido antes, esos 3 momentos de la política, simplemente para recordarlo. Primero, organización del sistema como praxis, como instituciones, como principios. Aquellos 3 niveles del tomo 2. Hay praxis, instituciones y principios éticos, 3 temas. Pero en el fondo es un primer movimiento de establecimiento del orden o el sistema dado. Esto es uno. El segundo momento es desde los oprimidos o excluidos, la puesta en cuestión, y entonces es el momento 2. Esto es la positividad como lo dado. Y desde el oprimido es la oposición a lo constituido,
es la negatividad. Segundo movimiento. Y el tercero es desde el pueblo y los sujetos críticos la constitución del nuevo orden. 3. 1, 2, 3. Este movimiento es positivo porque significa la construcción de un nuevo orden. Es un poco lo que le toca ahora a Bolivia con Evo Morales, construcción de un nuevo orden político. Y eso tiene una praxis, y la praxis de liberación propiamente dicha es, por una parte, crítico-destructiva, el movimiento 2, pero de liberación es la crítico-positiva, construcción del nuevo sistema. Eso propiamente significa liberar al esclavo. El esclavo rompe las cadenas, pero ahora debe construir un nuevo hogar, un nuevo sistema. Eso ya lo tratamos un poco en la clase anterior, es en la tesis 7 del curso, como la positividad, el pueblo como actor político, el capítulo 5, y los principios normativos, creativos o positivos. Esto es lo que quiero tratar hoy. Entonces, el nivel A es praxis de liberación. El nivel B es, en el momento 2, destrucción de las instituciones. Pero en el momento positivo, construcción de las nuevas instituciones. Voy a decir que aquí también hay un A, que es la praxis de liberación. Hay un B, lo vamos a poner A', hay un B, que son las nuevas instituciones de la política, y un C, que son los nuevos principios normativos que mueven a la construcción, pero no son los principios negativos que me dicen debo criticar el sistema, debo hasta arriesgar mi vida para cambiar las cosas. Esto es lo que valió para Hidalgo, y en eso fue su vida. Se quedó, diríamos, en el momento 2. Y recordando Nuevo Hidalgo, hasta me había olvidado, pero en una clase de ayer me volví a tomar conciencia. Hidalgo es un caso espectacular, porque no solamente lo mataron, sino que le cortaron la cabeza y lo expusieron en público durante un tiempo. Eso me hace acordar también en las guerras campesinas de Alemania. También los anabatistas, que se llamaban, fueron condenados a muerte. Y en una iglesia de San Lorenzo, se llama en Münster, en Alemania, hay unas jaulas en la torre de una iglesia, en la cuya jaula pusieron los cadáveres de los anabatistas muertos, que eran los campesinos que hicieron las revoluciones campesinas, de las cuales habla también Marx y tan mal Lutero, porque Lutero va a justificar a los príncipes y va a criticar a muerte a los campesinos, diciendo que es el caos y es el desorden. Entonces miren qué cosa notable. Lutero, que va a ser el gran crítico de la cristiandad y va a proponer una reforma en el pensamiento cristiano, sin embargo, políticamente no entendió las guerras campesinas que se hacían con la misma Biblia que Lutero había traducido al alemán. Porque Lutero traduce la Biblia en alemán para que la gente pueda leerla. Y los anabatistas leyeron la Biblia y dijeron, nos levantamos contra los señores feudales, y entonces Lutero, pucha, está fuerte hoy. ¿Qué hacemos? ¿Lo soportamos? ¿Será por mucho tiempo?
A ver, ¿cómo podemos hacer? Hay que, a ver si alguno le pregunta cuánto tiempo van a tener. Porque claro, la verdad es que no es hora de clase. Entonces, no le podemos pedir que se retiren. Bueno, miren cómo en este proceso crítico a veces no se entienden otros actores también críticos. Y Lutero, que hace una reforma religiosa, que debió entender desde ahí la inspiración para una reforma política, cuando de hecho se levantan los campesinos con el Apocalipsis en la mano contra la opresión del Imperio Romano, que eran los señores feudales en la época. Lutero los condena como demoníacos, caóticos, una cosa horrible, mete la pata, diríamos así, Lutero, y eso ahora mismo que se está preparando el 5º centenario, ya hay un movimiento luterano radical que conoce muy bien a Marx y todo, esa parte no la puede salvar. Realmente fue un error grave de Lutero. Sí, pero lo que nos pasa es que es más pequeña y ¿qué dicen? Pues levantar y que va a durar un ratito más. Un ratito. Bueno, soportamos un ratito. ¿Sí? 15 minutos, voy a saber. Las asambleas o las reuniones se hacen siempre más largas, pero me cuesta más concentrarme. El silencio es un poco necesario. Bueno, el momento 2 entonces es el momento crítico, destructivo, y en ello se va la vida de muchos. Sería el momento mesiánico de Walter Benjamin, el tiempo ahora. Pero lo que sigue ya no están trabajados ni por Levinas, ni por Walter Benjamin, ni por muchos, que significa la construcción del orden nuevo. Y la construcción del orden nuevo no es tan transparente y es mucho más complejo, porque entramos en la política cotidiana de cómo hacer posible la creación de nuevas instituciones. Además, no es fácil idearlas. Me tocó anteayer, dar una conferencia a unos 20 miembros de la Asamblea del Distrito Federal. Políticos, gente elegida, muchos de ellos militantes, sin demasiada formación, que han sido elegidos por gente honesta. Y ahora entonces, ¿cómo se hace para transformar el Distrito Federal, siendo que no tienen mayoría? Entonces, allí viene todo este aspecto de la creatividad. Pero yo pienso que en este caso hay que empezar hablando de los principios normativos primero, porque el que se compromete en la construcción del orden nuevo, que puede fracasar y que puede no tener la inteligencia práctica suficiente para un éxito, comparan ustedes Evo Morales y Hugo Chávez, son muy distintos. Claro, la situación nacional también muy distinto, el pueblo muy distinto, pero el éxito que va logrando Evo Morales y las dificultades que tuvo Hugo Chávez, aún antes de su muerte prematura, y que se multiplican en el caso de Maduro, porque no tiene tanto carisma o de liderazgo como Hugo Chávez, pero además porque hay un desgaste de un proceso en el que construyendo el nuevo sistema, a veces uno aspira mucho más de lo que puede y de pronto se marca proyectos inalcanzables que también producen en los mismos seguidores
problemas porque no logran el éxito esperado. Es toda la tarea del momento 3, que es construir el nuevo orden. Y por eso que ahí hay metáforas como caminando por el desierto, de pronto el pueblo empieza a adorar un fetiche, queriendo en cierta manera volver hacia Egipto y instalarse ya en el nuevo orden, siendo que el proceso no ha terminado, ni mucho menos va en camino. Entonces, eso es también aquel, como le llamaban, ciervo de oro, o el calb, ¿cómo le dicen? El becerro de oro. El becerro de oro es querer ya tocar con las manos el cumplimiento de algo, pero que no es tan fácil y que exige mucho tiempo. De ahí que habrá que prestar un poco de atención a cuáles son los principios que deben guiar desde un punto de vista material, formal y de factibilidad la construcción del nuevo orden, que ahora sí ya es político en toda su complejidad, porque la negación del sistema opresor es muy claro y en realidad no hay todavía un proyecto, lo que hay más bien un juicio negativo de lo existente. El Capital de Marx no es un gran tomo de 700 páginas sobre el orden que vendrá después del capitalismo, es la crítica del capital, y eso es muy claro y puede ser muy bien anunciado. Ahora, ¿cómo se construye el próximo sistema y cuál será su contenido? Marx tenía sobre eso algunos aspectos muy generales, cuando decía: imaginémonos una vez más una asociación de hombres libres que, y dicen algunas cosas, y dice: imaginémonos, ni siquiera la imaginación responsable y creadora del nuevo orden, sino una imaginación antes de la destrucción del actual sistema. O es decir, es como cuando nosotros diríamos ahora también todavía: imaginémonos un grupo de trabajadores en una empresa no ya bajo el régimen del capital. ¿Cómo podría ser? Pero estamos todavía en el régimen del capital. Marx estaba mucho más, porque estaba en el inicio mismo del entusiasmo del capitalismo. Entonces la crítica que él hacía era puramente negativa y no constructiva. Marx no dice cómo hacer una cooperativa y tener una experiencia acerca de eso, de ninguna manera. Apenas sí la Comuna de París fue para él un abrirse la posibilidad de un nuevo orden político que no había imaginado antes, pero fue una rebelión rápidamente aplastada, o es decir, estaba en el momento 2, estaba destruyendo el sistema e intentando hacer algo, fue tronchado, nunca entró al 3, al momento constructivo. Y eso es lo que se necesita, porque nuestros líderes políticos es también hacer la crítica, pero después tienen que tener luz para gobernar en la construcción del nuevo orden. Y ahí hay que tener una visión positiva de la política, del poder y de las instituciones para poder construirlas. Y eso es lo que falta ahora como teoría. Estoy yo venciendo el ruido y quedo aplastado por él. Bueno, esto en cierta manera lo he planteado de manera lejana en la tesis 13 del curso anterior, de las 14 tesis de ética. La tesis 13 decía lo siguiente: los principios éticos críticos positivos.
ahora ahí ya lo había elaborado, no del todo como lo estoy haciendo ahora, porque me doy cuenta que he evolucionado desde el curso anterior a este, veo más claros ciertos aspectos, pero de lo que se trata es los principios políticos, críticos, positivos. Tengo problemas hoy. ¿Qué estarán tratando? Este problema de la universidad. Por ahí la militancia está en contra de la esencia. Ella es hermana de Jesús, y en el día de hoy sufre represión del Estado, y igual que su hermana, de otra familia. Es que no tenemos manera de protegernos. Y pasar la otra sala es muy chiquita. Parece que el Estado no solo busca atacarnos de manera personal, sino busca atacarnos y más. Si nos organizamos con nuestro primer núcleo, que es la familia, con nuestro pueblo, con nuestros colonias. Nuestro compañero Matías, su camarada de lucha, defensor de los derechos humanos, por una larga historia. ¿Qué hacemos? Seguimos. Hace pocos días me contaba que cómo se desarrollan las cosas. Jorge Alberto, recién fueron dos compañeros a preguntar y dijeron que iba a ser corto. Pregúntale cuánto tiempo va a durar. A ver si pueden cumplir con la palabra. Y hacemos un recreo hasta que terminen. Porque hoy nos han puesto ¡pum! El altoparlante para aquí. Bueno, pero voy a de todas maneras, no sé si ustedes son capaces de escuchar dos cosas al mismo tiempo. Mire, se trata de principios normativos, o es decir, exigencias del sujeto que se compromete, fruto de la conciencia ético-política. ¿Qué es lo que le hizo a Hidalgo? Claro que es distinto. En este caso tendríamos que preguntar qué es lo que le hizo a Juárez. Ya no es Hidalgo, significa el constructor de un orden, ¿no? Alguien que... ¿Cómo? 10 minutos. Hace 10 minutos dijeron eso. Puede decir que puede ser infinito. A partir de cualquier momento, 10 minutos más. Va a ser hasta toda la eternidad. Bueno. Voy a leer entonces mejor y comento, porque entonces me exigen menos concentración. Estos son los principios propiamente políticos de liberación, cuando la exigencia se concreta en el deber u obligación de realizar, de construir ahora, no de criticar, la existencia empírica de las instituciones del nuevo orden justo. Por ejemplo, discutíamos con unos miembros de la Asamblea del Distrito Federal, ¿qué hacer en esta situación? Y bueno, ahí hay que empezar a imaginar. Por ejemplo, algún partido puede tener 4 o 5 delegaciones y están pensando qué hacer. Pero esas 4 o 5 delegaciones podrían ser pensadas como ejemplo de lo que podría ser todo el Distrito Federal y el país. Entonces hay que imaginarlo. Y si lo esencial en este momento del país es la participación de la gente, entonces, por ejemplo, en una delegación
yo puedo construir instituciones que después se generalicen, pero hay que tener imaginación creadora. ¿Y cómo, por ejemplo? Decir, mire, yo tengo un presupuesto de la delegación, no lo voy a usar como delegado, sino que vamos a discutir en los consejos barriales el modo de las prioridades y el uso de los recursos totalmente. Y entonces los que participen en sus consejos barriales y lleguen a conclusiones recibirán fondos para realización. Y donde no haya participación, no recibirán fondos. El primer año participará el 20% de la gente. El segundo, cuando vean que funcionó el asunto y los que participaron hicieron obras, entonces el segundo año van a decir, ahora participamos y tendremos el 70%. Y al tercer año, los 100% de los consejos distritales empiezan a funcionar participativamente. Entonces, no hay que pensar en cambiar la historia mundial de inmediato, sino en algo que tengo a la mano, como son los caracoles del movimiento zapatista, que está en concreto positivamente organizando cosas que permiten la vida consensualmente y de manera eficaz, empíricamente. Y ahí se está demostrando la construcción de un sistema. Entonces, es necesario otro tipo de liderazgo y otro tipo de participación del ciudadano. Pero para eso hay que tener, antes que todo, principios, o es decir, una conciencia ética normativa o político-normativa que me mueva ahora a comprometerme. La praxis de liberación en el momento positivo, y ahora sí voy entrando a este aspecto tercero, es creador de lo nuevo y este es el contenido último de los principios normativos que nos tocan exponer en esta tesis, en esta clase 6, 7 y 8, porque ya se me juntaron. El principio material, el principio formal y el de factibilidad, que es la acción misma estratégica. Dicha exigencia no impera el cumplimiento de un proyecto a priori, como habíamos pensado durante muchos años. Yo decía, el proyecto de liberación me moviliza. Gracias a la crítica de Walter Benjamin, podemos decir que el proyecto no se anticipa. El proyecto se va haciendo. Y se va haciendo a partir de las condiciones reales. ¿Se dan cuenta? Pues pongamos que un partido tiene 5 delegaciones y entonces dicen, esas 5 delegaciones tienen que ser ejemplares para todas las demás delegaciones del Distrito Federal. Y la gente vea que nacen nuevas instituciones ejemplares. Para eso no solamente hay que hacer el recuento de los robos que hizo los antiguos delegados y el antiguo partido político que ejerció el poder en una X delegación. Eso sería el momento 2, crítico, donde yo puedo llevar a la justicia a gente que se robó cosas. Pero eso no es suficiente. Ahora hay que mostrar algo mejor. Y la construcción se hace sobre las condiciones concretas y no sobre proyectos lejanos, sino sobre las mediaciones que se van presentando. Lo que Heidegger llamaría posibilidades. Pero entonces ahí hay que tener muy claro lo que uno se propone. Dichas exigencias no impera el cumplimiento como un proyecto a priori, como habíamos pensado durante muchos años, sino que el proyecto transontológico o alternativo, transontológico en el sentido más allá del sistema establecido, o alternativo, se va realizando sobre la marcha, pero no es un puro pragmatismo que hago
hoy lo que puedo y mañana también de nuevo y de pasado mañana ya me contradije. No, para que haya coherencia tiene que haber principios que son los que eligen las mediaciones necesarias para que no haya incoherencia en el camino. El zigzagueo y contradicción y por último no construcción del puramente pragmático que no tiene principios ni teoría, le lleva a que después de un régimen de 4 o 5 años no ha hecho nada en particular, porque ha hecho algunas cosas, pero en el fondo se proponía llenar sus bolsillos o ascender a puestos de mayor importancia, pero no servir al pueblo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es exactamente lo que dice el poeta, no solo el cantor, sino el poeta que está detrás. El enunciado de los principios, como nos es habitual, deberá considerar las exigencias materiales de contenido, o es decir, si yo digo lo principal que el pueblo debe aprender, porque por desgracia los medios de telecomunicación, la cultura política y demás hace que el pueblo temoroso esté en su casa y no salga a participar. De ahí que la calle se torna peligrosa, hay crímenes, hay secuestros, entonces cada uno se retrae. Y lo peor es que entonces no participa y no ha tenido ninguna costumbre de participación. Pero la participación es la esencia de la política y es la esencia del Estado futuro. Si el ciudadano no participa, pues sigue siendo la concepción liberal de elegir el representante, el que con autonomía absoluta empieza entre ellos a decidir todo lo que pasa en la sociedad y haya ruptura entre el representante y el representado. Es la crisis de la representación en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se subsana? La única manera es creando instituciones de participación. No solamente proponiendo, por ejemplo, el Distrito Federal se llamaron en la elección miles de consejos barriales o ¿cómo se llaman? Pero enseguida se dice, se politizaron. ¿Qué significó? El partido con maquinaria electoral los instrumenta para hacer propaganda. Pero de ninguna manera para sentar a la gente y decirles, ustedes son la sede del poder, discutan cuáles son las prioridades que ustedes querrían que esta delegación tenga. Seguridad, luz, belleza, buen sistema de agua o de canalización, en fin, poner 12 prioridades y decirle a la gente que elija el año próximo qué prioridad quiere tener. Por ejemplo, diga seguridad. Y entonces el 30% de los recursos van a ser invertidos en seguridad, pero a su vez la gente tiene que decir cómo piensa organizar la seguridad. Y no sería imposible, aún en el Distrito Federal, pensar no en autodefensas, pero participación del ciudadano en su defensa, alarmas barriales, rondines de los ciudadanos y 1000 cosas que se pueden inventar donde la gente estaría muy dispuesta a participar porque eso eliminaría una cantidad de problemas que hay. Igual sobre la iluminación o sobre la distribución del agua. El otro día me dice un alumno en mi barrio, allá en Iztapalapa, pues durante 3 meses van a cortar el agua porque tienen que hacer una obra X. Ni informan lo que pasa, ni la gente sabe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es la gente la que debe decir si se hace o no se hace eso, pero en coordinación con todos los demás. Entonces, pensar cómo ir construyendo por las mediaciones que se presentan primero, las exigencias materiales que son de la vida,
Y esos son comer, beber, tener vestido, casa, cultura. Bueno, hay que ver qué se elige como prioridad. Y luego las formales o del sistema de legitimación. Y eso es justamente el tema de la participación. La participación es el modo, la forma como se llega a las decisiones políticas. ¿Cómo se hace? ¿Que la gente sugiera y el delegado después toma la decisión? ¿O que la gente se organice, discuta y por asambleas de primer grado, segundo y tercero decida en qué va a usar esos fondos y el delegado a su disposición administra la cosa? Es muy distinto. O es decir, una cosa es ejercer el poder como autoridad y otra cosa es el poder obediencial. Y lo que pasa es que dicen, ¿cómo se ejerce el poder obediencial? Pues hay que organizar la participación para que la gente pueda discutir y entonces obligar al representante a hacer cosas. Porque si yo quiero hacer una encuestita y preguntar a la gente lo que quiere que yo haga, pues después yo hago lo que quiero, porque elijo también entre los que me dijo cualquier cosa. Otra cosa es que ellos lo hagan por participación. Y entonces eso mismo se transforma en una estrategia de la construcción de las nuevas instituciones. Todo eso es una acción creadora y no cualquiera sirve para eso. A veces el teórico y el crítico es muy claro, pero es imprudente. No sabe comunicar, no sabe entusiasmar, no sabe rodearse de colaboradores porque no tiene suficiente visión prudencial sobre la conducta de sus subordinados, ya la palabra es mala, de sus colaboradores. Y los colaboradores muchas veces lo primero que hacen es aplaudir a la autoridad. Hay que tomar con mucha desconfianza el que aplaude. Mejor es el que critica. En fin, no es fácil ejercer un liderazgo. Es una acción creadora. Y ahí entonces está el momento de la creación. Walter Benjamin, pero mejor Rosenzweig, habla del tema de la creación. Creación es producir algo de la nada. ¿Y qué es la nada? La nada es justamente ese pueblo no escuchado, esa gente que nunca ha formado parte activa del sistema y es ignorado, es el no ser. Y cuando ese no ser comienza a discutir, pues es la fuente misma de profunda sabiduría. Desde la nada del sistema surgen las interpelaciones del pueblo para crear lo nuevo. El asunto es cómo incentivar esa creatividad en el pueblo y conducirla a su realización. Ese es el momento de creación del nuevo sistema. Y esto no es tan simple porque exige, pues, características del sujeto de manera muy especial. Ya hemos expuesto entonces los momentos negativos de los principios políticos. Debo criticar, debo deconstruir el sistema. Resumiendo, se trata de enunciados que pudiéramos explicitar aproximadamente, pero ahora expresarlos en plural, no como un mero debo, sino como un debemos. En primer momento, el principio se describiría de este modo: debemos, como exigencia política, criticar el sistema vigente, injusto, etc. Ese es el momento negativo. El segundo momento se podría describir: B, debemos, por una práctica empírica o praxis de liberación real, objetiva, deconstruir, destruir aquellos aspectos que son la causa del sufrimiento o del inacabamiento de la vida
de los reprimidos en la sociedad, momento negativo. Pasemos al tercer momento, el positivo. Es la praxis de liberación que actúa como creación. Es un nuevo momento, llamaríamos, de la hiperpotencia del hiperesclavo, como le llama Agamben. El hiperesclavo sería el militante que, articulado al pueblo, sin embargo, ayuda a construir lo nuevo. Esa acumulación de fuerza desde el sufrimiento y la debilidad emprende ahora la edificación de un orden nuevo. Josué cruza el Jordán y debe metafóricamente responsabilizarse de la organización del nuevo orden, que puede ser, por ejemplo, Jerusalén. Pero esa Jerusalén volverá a su vez fetichizarse y exigirá nuevas críticas. Debemos, diría el principio, edificar el nuevo orden donde los explotados y excluidos del antiguo sistema sean miembros institucionales con igualdad de derechos a todos los demás miembros de la comunidad. Las víctimas habrían dejado de serlo. Esta creación es el desarrollo justamente de la historia humana, que lentamente, con avances y retrocesos, y si se produce un retroceso en Venezuela, es un retroceso, dos adelante y uno atrás, y otro adelante, y puede haber tres para atrás y avanzar en positivo. Lo político por excelencia es justamente aquello de satisfacer las necesidades primero materiales, pero al mismo tiempo por la participación, o es decir, por el modo como esas realizaciones concretas se van a realizar. Entonces, algunas ideas sobre el principio material crítico positivo, el principio formal crítico positivo y el principio de factibilidad positivo. Para dar de comer al hambriento, que me interpela en la ética de Levinas, es necesario antes producir el alimento. Y entonces eso es el nuevo orden. Para que no dar de comer solo una vez, sino poder dar de comer sistemáticamente. Es decir, hay que cambiar las estructuras y las instituciones, por ejemplo, agrícolas, desde donde gracias a una política de autodeterminación en la organización de la producción del campo, el pueblo pueda comer mejor sistemáticamente. Esto comienza por una transformación de las estructuras mismas del Estado y sistema económico capitalista. Como se supone, la política no termina en la transformación subjetiva de la recepción pasiva de una interpelación, como el gatillar que anuncia el disparo del arma, sino que culmina en la transformación objetiva, gracias a la cual puede brindar cotidianamente el alimento al viviente hambriento. Estamos ipso facto inmersos no en una lucha, el reconocimiento, como dice Honet, que me reconozcan, porque si no me reconocen, ¿qué hago? Y no solo tampoco de un asumir la responsabilidad por el otro, como Levinas, ni en la mera aventura del cambio radical revolucionario que nos permite superar un aburrido repetir lo mismo tradicional del sistema dejado atrás, que a veces a algunos les gusta la revolución, aunque sea como tema, porque ya están aburridos de la situación, y lo cual es obvio, pero la revolución no es algo aventurero. Ahora se trata del largo trayecto ambiguo por el desierto,
durante el cual no solo la valentía es necesario, sino también la prudencia, el realismo crítico que va creando el camino inexistente en el caminar mismo. Es como les digo, cómo organizar hoy en el Distrito Federal una delegación ejemplar que rompa las estructuras y que los demás digan, nosotros queremos igual, en las otras delegaciones donde no se cumplen esas consignas. Y eso se pueda generalizar en un país. Nadie tiene que pensar que soy muy pequeño y lo que hago, pues, no tiene ningún sentido porque la maquinaria es gigantesca. Hacer bien algo concreto que nos toca rompe muchas cosas y se puede generalizar. No es ya una interpretación del hambre del otro como principio motor de una efectiva transformación de la realidad. Es ahora la hora de la praxis de liberación en acto final como esencia del ejercicio. Hay que crear lo nuevo para el otro. Es por eso una transformación. Se trata del nivel material, primero, de las mediaciones que permiten afirmar y hacer crecer cualitativamente la vida de las víctimas, en principio oprimidas. Es el contenido crítico de la política, pero ahora como transformación. Salto una cantidad de cosas. Pareciera que la moral helénica, las virtudes, por ejemplo, la aristotélica, es más espiritual, más digna, superior, que eso de comer, beber, vestir y tener una casa. Parece poco filosófico, poco político, poco humanístico, burdo, propio de las masas incultas, de los esclavos y de los siervos. Sin embargo, lo que nos están indicando es que lo más sagrado por excelencia, la fuente de toda justificación de lo político, es la vida humana, misterio no revelado todavía por la ciencia y punto de partida de la acción. Su lógica se describe metafóricamente en aquello de los padres de Ayotzinapa que dicen: hemos perdido todo, aún el miedo, y por eso pueden comenzar a transformar. Por ello, el principio material crítico podría describirse así: aquello que mueve antes de la acción, a la acción. Debemos afirmar y operar el crecimiento de la vida de las víctimas, de los oprimidos y excluidos, de los negados, de los ignorados del sistema, que está dentro de una moral vigente, sean de nuestra propia comunidad o, por último, de toda la humanidad. La cuestión estriba en describir lo que significa afirmar y, sobre todo, operar el crecimiento, pero además en primer término de las víctimas y no de los victimarios. O es decir, que hay que centrarse sobre ellos, porque la posibilidad de vivir de aquellos que les es difícil vivir es por donde avanza la historia. La política como crítica afirma y se ocupa de hacer crecer a las víctimas, no a los no miembros plenos del sistema, a los que sufren. Y sin embargo, lo construyen diariamente con sus manos y con la objetivación de su vida. La exigencia última material de la política es la vida humana, como lo hemos dicho tantas veces. Es la única fuente universal y principio primero de la racionalidad. En el capitalismo la racionalidad se mide por la capacidad que un juicio
o una teoría tenga de aumentar la tasa de ganancia y la competencia del mercado. En una política de la liberación, por el contrario, la medida es la afirmación y el crecimiento de la vida de las víctimas. Y por eso hay que pensar imaginativamente cómo puedan salir de su pobreza, de su situación de injusticia presente. Es un principio político a priori que mueve todas las elecciones como mediaciones. El principio formal crítico positivo creativo. Me he estado refiriendo de alguna manera a él. Este principio formal, o la manera como se decide la afirmación y crecimiento de la vida de las víctimas, o decir, que funda mis decisiones, supone lo que dice Apel y Habermas, pero lo subsume y los lleva más adelante en nuevas conclusiones. Para ambos filósofos frankfurtianos, que catalogo de formalistas, la política se agota en la exigencia de que los participantes de la argumentación tengan posibilidades simétricas y lleguen a las conclusiones prácticas, en nuestro caso políticas sin violencia, solo por la fuerza de la convicción que justifique y valida el uso de esa razón discursiva. Dicho consenso acuerdo se impone a la comunidad de comunicación como lo aceptado por todos. Ahora, en el hecho de la representación tal como lo concibe el liberalismo, la elección se cumple cuando elijo el representante y le dejo a él después el derecho y la responsabilidad de entrar entonces en una comunidad de comunicación y por argumentos, en el mejor de los casos, casi siempre por negociación de intereses, llegar a una conclusión que, como lo ha pensado la comunidad, es válido para ella, pero es válido para la comunidad de representantes, y hay que preguntarse si ya es válido para la comunidad del pueblo que eligió esos representantes, que está muy lejos ya de esa situación. Por eso lo que me mueve a pensar más y más es que este tema de la participación es la esencia misma del principio formal crítico positivo, porque en tanto que los ciudadanos participen en comunidades reales, entonces estamos llevando a cabo una validación, estamos haciendo que las conclusiones de los debates de ese nivel pueblo-pueblo tenga legitimidad en la base antes que en la representación. Y por eso que miles de consejos barriales que lleguen a ciertas conclusiones, que después debatan por sus representantes hasta llegar a una delegación o al Distrito Federal, sería la realización empírica de este principio que exige todo lo que haga debe tener en último término el consenso de la comunidad que ha participado simétricamente en ese consenso. Y por eso entonces hay que crear las instituciones, pero estamos al nivel de los principios. Y los principios es, siempre debo decidir a partir del consenso de los participantes. Y eso puede ser la consigna para un delegado, pero también es para un profesor y lo es a todos los niveles de la política. Justamente cuando fui rector de la UACM, dije, todas las decisiones que voy a tomar van a ser por consenso. Y eso no es tan fácil, porque hay veces que hay conflictos y entonces hay que producir discusiones para que se llegue a consenso. Eso, por desgracia, no hace escuela a veces. Y después puede que ya los sucesores se olviden del principio. Pero
Por eso hay que crear instituciones para que los representantes deban cumplir los hábitos del pueblo que ya ahora exige la participación. Si nuevamente recordamos la argumentación gramsciana, de pronto se abre todo un capítulo no tratado discursivo y pragmáticamente por los filósofos de Frankfurt. Tendría por título el tema, hay un artículo de Habermas que se llama ¿qué es la pragmática universal? Y yo le llamaría ¿qué es la pragmática crítico-política trascendental? El pensador marxista italiano Gramsci nos recuerda lo que he dicho muchas veces, que una clase dirigente cuando cuenta con el consenso de la población, y ese consenso normalmente se hace por hábito, pero no por instituciones, porque prácticamente el Estado moderno nunca ha tenido en la base la democracia directa institucional y constitucional, en la base. O es decir, como no se puede hacer de democracia directa, 110 millones de mexicanos, proponemos la representación. Y entonces la democracia directa no se usa nunca más. Y todo se hace por representación. Pero se olvida que la representación es un tipo de institución y la participación puede ser otro tipo de institución. Y en la base puede haber democracia directa en el barrio, en la aldea. Y entonces tenemos que crear algo nuevo. Y eso nuevo lo podríamos hacer en una delegación del Distrito Federal mañana. O si no hay que esperar un siglo para hacerlo, ya lo podríamos empezar. Esto se me ha ocurrido desde el lunes, hace 2 días. Hablando con la gente electa, le digo, ¿y qué están haciendo? ¿Cómo ustedes piensan presentar una política interesante y novedosa? ¿Solamente con honestidad? ¿Solamente reduciéndose el salario? Pues sí, pero son cuestiones formales. El asunto es que gobiernen de otra manera. Y bueno, no tienen el gobierno del Distrito Federal, bueno, tiene usted una delegación, cumpla ahí de una manera tal que la gente diga, hacha, esto sí es nuevo y es interesante. Y justamente al nivel del principio formal crítico positivo. Digo eso para que mi lectura no se haga tan aburrida y abstracta, pero para que se entienda de qué estoy hablando. Y creo que esto sí, ahora lo voy a empezar a pensar más y valdría la pena algún artículo para que se tome la idea, ¿no? O es decir, cuando se pierde el consenso, viene entonces el disenso del pueblo porque sus necesidades no son cumplidas. Y el representante pierde entonces consenso y de un bloque social dirigente se transforma en un clase dominante, es decir, reprime, persigue a aquellos líderes que encabezan el disenso. En Coyoacán, por ejemplo, un grupo de ciudadanos están pidiendo ahora que se rinda cuenta muy bien de lo que se gasta, pero el stand que habían organizado para que vengan quejas o propuestas, vienen 6 personas, delegación, y rompen todo y los mandan todos a pasear, o es decir, reprimen. Eso a un nivel bien pequeñito del Distrito Federal y no hay que ir a otros órdenes. Entonces hay que decir que cuando hay disenso y se quiere mantener el gobierno representativo de arriba hacia abajo, pues de inmediato está la represión. Y esto está significando que la participación en regímenes de dominación son muy difíciles,
Pero ¿y si hubiera algunos grupos políticos que están abiertos a la participación popular, tendrían ahora que tener creatividad para poder crear instituciones que permitan esa participación y ver la eficacia de ella, y entonces eso cunde, como el aceite diríamos, porque se ve el efecto. Este es el tema que presenta justamente, ya lo he dicho muchas veces, Pablo de Tarso, en cuanto a la ley que justifica la dominación, que hay que negar, pero a la larga, desde la legitimidad de la comunidad que tiene consenso, crear las nuevas instituciones y la nueva legalidad. Mejor si existe esa legalidad. Por ejemplo, en el Distrito Federal hay elección de consejos o comités barriales, pero lo que pasa es que, como dije recién, se politizan de inmediato y no se usan para los fines. Es el momento creativo del nuevo orden, la justificación de la pretensión de política de justicia de los actos y las instituciones. Ahora los actores transformadores atraviesan un momento necesario de anomía, o es decir, no tengo leyes, no sé bien cómo organizar una delegación y hay que crear la manera nueva. Podríamos hoy traducirlo como no hay certeza práctica, pero sin embargo hay una convicción de la comunidad discursiva de los oprimidos de poder ser actores de una profunda transformación en las estructuras vigentes que hay que superar. El nuevo consenso es la nueva legitimidad de un orden posible. Por ejemplo, en el Distrito Federal se está hablando de que a ver si logramos en el futuro el estatus de Estado, y por lo tanto va a tener que pensarse una nueva constitución. En esa nueva constitución habría que ya formular algunos principios fundamentales de un orden nacional distinto, y aunque nos tocara en algo que tenemos a mano. Podemos entonces entender ahora el siguiente principio. Debemos participar comunitaria y simétricamente, de manera racional y no violenta, en la discusión de la comunidad de las víctimas u oprimidos del antiguo sistema, que va dejando de ser vigente ese orden, y por lo tanto entrar en el régimen del nuevo consenso crítico que se levanta contra el consenso superado de los dominadores del pasado, para que esta forma o manera de decidir la creación de las instituciones necesarias del nuevo orden sea más justo. Este consenso liberador es lo que permite después formular la nueva legalidad. Sobre la nueva legitimidad del consenso de los oprimidos debe edificarse, institucionalizarse un nuevo orden jurídico, una constitución, un cuerpo de leyes, un poder legislativo y judicial, ahora sí en Estado de Derecho. Todo pende de la nueva legitimidad fundada en el nuevo consenso de las antiguas víctimas ahora liberadas. La convicción política, la confianza de aquello que dice Fidel Castro, cuando el pueblo crea en el pueblo, como el consenso crítica a la comunidad de los oprimidos, es el ámbito originario de toda validez política y también de futura legalidad. De ahí se desprende una filosofía del derecho que habrá que ir exponiendo en el futuro y que está muy desarrollada en algunos lugares, en Colombia, en Venezuela y aún en México, en la Universidad de San Luis, se están haciendo avances. Bueno, esto
sería una convicción a priori de aquel que ejerce el poder creativamente. Y por último, estaría el principio de factibilidad creativo. La praxis de liberación, en último término, se juega en la factibilidad. Es decir, yo puedo pensar en una delegación afirmar la vida de la gente, de los más pobres. Puedo ahora pensar en la participación de ellos para que vayan tomando experiencia de lo que significa participación y entre las costumbres. Eso es un principio. El asunto ahora es realizarlo empíricamente. Y eso es la factibilidad. Es la factibilidad empírica de lo decidido en favor de la vida y de la manera como ha de comportarse. Y por eso el principio político de factibilidad obliga a llevar a cabo eficazmente lo decidido por los otros dos principios. Entonces la política no es asunto solo de tener ideas y principios, sino también de ser capaz de llevarlo a cabo. Es necesario un realismo crítico, y el realismo debe saber moverse dentro de las limitaciones. Uno puede tener pocos recursos y sin embargo gestionarlos de tal manera que la misma comunidad puede exigir tener más porque ha hecho buen uso de ellos y entonces tiene argumentos convincentes de hacer crecer esos recursos. Pero hay mucha gente que llega al fin de año y ni siquiera ha usado los recursos que le fueron concedidos porque discrecionalmente quiso hacer unas cuantas obras para hacerse notar, pero realmente la gente no lo ha recibido, ni lo ha decidido, ni ha pensado que era en su beneficio. Quiere decir que la factibilidad es también una virtud que no todos tenemos. Y hay algunos que tienen más capacidad, si me permiten, administrativa institucional, que es absolutamente esencial, sin la cual tampoco se realiza nada. Y entonces a veces se desprecia un poco ese nivel, que no es tan teórico o brillante, pero tiene otra brillantez, que es el fruto del ejercicio del poder. Toda praxis o institución perfecta, he dicho, es imposible, pero bajo su luz y en su dirección hay que efectuar las operaciones empíricamente posibles. Eso es un postulado. Un postulado podría decir, vamos a hacer que participe la totalidad de la población de una delegación. Imposible de realizar, pero sería como un horizonte. Eso no es un proyecto, eso más bien es un postulado. Y un postulado es necesario estratégicamente. ¿Qué es lo que yo debo crear para lograr esa mayor participación? Bueno, en eso ya está la capacidad creativa de factibilidad. El principio creativo político de factibilidad podríamos describirlo de la siguiente manera. Debemos intentar la creación de instituciones que en favor de la vida de las víctimas y partiendo de su acuerdo, opere empíricamente aquello que es posible. No más que lo posible, pero todo lo posible. Y dando a veces más posibilidades que los que otros sacan de algo, por ejemplo, de recursos. Posibilidad que como un horizonte se encuentra más acá de las imposibilidades del idealista. A veces la izquierda extrema cree que lo que está haciendo el político crítico, pero realista, dentro de las limitaciones que la historia le determina, no es suficiente, es un puro reformista. O es decir, Evo Morales, usted no es un revolucionario. ¿Y quién lo dice? La izquierda extrema
pero también la derecha extrema, por ejemplo, de los que dicen el Estado mínimo. Entonces, repito, lo factible es la posibilidad que como un horizonte se encuentra más acá de la imposibilidad del idealista. Y el idealista dice, lo que está haciendo usted no es revolucionario, es imposible. Y más allá de la imposibilidad del conservador, que cree que lo único posible es lo actual, pero más allá de lo actual es posible hacer muchas cosas. Entonces, en realidad, los que se oponen al político concreto constructivo son o la extrema izquierda, que querría hacer lo perfecto y por eso no puede hacer nada, o la derecha, que lo que cree que hay que hacer es mantener las instituciones y no cambiarlas. Y en medio de ello está la crítica a la razón utópica de Franz Hinckelhammer, que trata ese problema. Y debo decir, al mismo Flores Magón, que es un gran personaje ético y que en plena revolución plantea una crítica, piensen, negativa a la revolución. Sin embargo, positivamente no podía ofrecer mucho. Entonces Hinckelhammer toma textos de Flores Magón y le hace una crítica, diciendo, sí, cumple una función en un momento revolucionario, pero como perspectiva política a largo plazo no funciona. ¿Por qué? Porque hay que crear instituciones concretas posibles. Y si no son posibles, son imposibles. E intentar lo imposible es pegar la cabeza contra la pared y no romper la pared, romper la cabeza, porque esa es la factibilidad. Pensar que mi cabeza va a romper la pared, bueno, es el idealista, pero de hecho se le rompe la cabeza. Entonces, hay que operar lo nuevo y lo mejor dentro de los límites de lo posible con principios. Y esos principios son los que dan coherencia a largo plazo, porque la diferencia entre reforma y transformación, Marx usa la palabra Veränderung, que es transformar. Reformar es cambiar algo para que en el fondo el sistema siga igual. O es decir, para el sistema vigente no se venga abajo, hay que dar algunas manifestaciones de cambio para que vea que se va evolucionando, ¿verdad? Lo que llamaría Popper la sociedad abierta. Eso es reformismo. Pero transformación es quizás hacer lo mismo que el reformista, pero no para que el orden siga igual, sino para que vaya edificándose las mediaciones para una transformación más radical. Y entonces no es lo mismo transformación que reforma. Y tampoco la oposición de Rosa Luxemburgo, reforma o revolución, indica justo el tema, porque puede algo no ser reformista, pero tampoco ser en acto revolucionario en el sentido radical, sino transformador de una manera parcial, pero en vista de una transformación radical a largo plazo, y por eso hay que tener principios, y hay que saber qué se critica, no simplemente pedir más salario al obrero para que pueda vivir mejor, también, pero con eso yo no ataco al capital. El capital puede conceder más salario y fortalecerse. Entonces hay que saber que no hay que ser iluso, que por un aumento de salario estamos luchando contra el capital. La lucha contra el capital es otra cosa, y eso es lo que Marx dijo en aquella conferencia, la internacional de 1865, sobre salario, trabajo y capital, ¿no? Y ganancia. Le dijo, no haciendo una huelga, pidiendo más salario, vamos a luchar contra el capital. Eso sería reformista, mientras que transformador es el que dice, sí, pidamos un aumento de salario para poder vivir, pero la lucha va mucho más profunda y va algún día a transformar el capital.
Entonces, esto es fundamental en la construcción del orden nuevo. Muchas cosas parecen reformistas. En América Latina, el extractivismo. Se está vendiendo materias primas a bajo costo y entonces se dice, pues estamos en lo mismo de siempre, no hemos avanzado nada. Y en algunos casos no se avanzó nada. Pero en otros casos, vuelvo a repetir el caso de Evo Morales, es otra cosa. Sí, se está en el extractivismo, pero pensando cómo superarlo y ir más allá del capital. A corto plazo, el Estado tiene que sobrevivir y entonces tiene que usar medios que no contradicen en largo plazo, pero pueden ser vistas como reformistas por la extrema izquierda. Entonces, eso es la política real. La claridad de la crítica negativa debe dejar lugar para la relativa incertidumbre del tiempo de la construcción de lo nuevo. Maquiavelo en El Príncipe se ocupa de dar consejos a un gobernante nuevo. Y hay dos maneras de leer a Maquiavelo. Algunos que creen que es puramente maquiavélico. Pero si lo leemos más a fondo, Maquiavelo está diciendo cosas que son también políticamente normativas. Él habla de una virtud, no en el sentido aristotélico, pero esa virtud consiste también, y en último término, en advertir los reclamos del pueblo, de los minori, le llama él, de las mayorías. Y dice, cuando el príncipe nuevo se apoya solo en los grupos dominantes, dura poco. Debe en el largo plazo apoyarse en los menores, que era el pueblo, que es la mayoría. Pero en otras veces hay que usar inteligencia para saber defenderse. Entonces, hay dos lecturas de Maquiavelo. Se ocupa de dar consejos a un gobernante nuevo, no uno viejo que ya por tradición ejerce el poder, sino alguien que empieza. Quiere decir que es justo el momento 3 de que estamos hablando. No es el gobernante del orden establecido, no es el revolucionario crítico del orden establecido, sino del que comienza el orden nuevo. Entonces hay que leerlo a Maquiavelo un poquito con atención. En el caso que fuera normativo y no meramente eficientista, se trataría de un momento político tal como lo estamos tratando. La creación de lo nuevo se va concretando en el lento proceso del tiempo de transición. ¿Cómo podemos entender, qué podemos entender por Estado? Como una macroinstitución política, entre otras cosas, en momentos en que su forma social está en duda, en proceso de incertidumbre, o si se prefiere, en momentos en que se construye una nueva estructura social. Justamente voy a ir a Puebla en la próxima semana y ahí está Holloway con su teoría de la forma-estado. Toda forma-estado es dominadora. Yo digo, lo siento, el Estado como macro institución política es necesaria y siempre ambigua, pero hay que crear un nuevo Estado, un nuevo momento 3. Y ese tiene que venir por la reconstrucción de todas las instituciones del Estado nuevamente requeridas. La primera es que todo el Estado moderno y liberal es una democracia representativa.
Entonces, no es que una racionalidad sea superior a la otra, sino que el objeto de esa razón es muy distinto. Y por eso que la incertidumbre inevitable de la política responde a la situación concreta, práctica, de una comunidad de millones de seres humanos con miles de millones de neuronas en cada cerebro, lo cual hace una complejidad infinitamente mayor que las distancias y el tiempo del universo. El discurso político es incierto, pero tiene sus parámetros, sus principios, pero mucho más complejos y concretos. Por eso García Linera habla con razón de contradicciones inevitables en la política, pero creativas en el campo práctico. Y realmente me acuerdo de una exposición que hizo sobre el Estado García Linera en Venezuela, en Caracas, que estuvo totalmente magnífico. Y eso es un marxista que era guerrillero, un tanto idealista, pero siendo ahora vicepresidente, tiene que encarar la realidad. Y no se vuelve un reformista. Acaba de sacar un tomazo, que de paso quiero conseguir, sobre todos los estudios de Marx, el último Marx, sobre los trabajos antropológicos de Morgan, el problema comunitario, la comuna de París, en fin, una cantidad de textos de la China, de Rusia, que estaban muy dispersos y algunos inéditos, y que va a ser una visión también de Marx que tenemos que todavía asumir en este Marx comunitario participativo. Las instituciones políticas a crear son imprevisibles a priori. No sabemos cuáles son. Tenemos que ver las que hay en México, en el Distrito Federal, en una delegación, y nunca hubo una igual. Y ahí hay que crearle, porque cada tiempo tiene sus necesidades y por ellas nuevas instituciones son necesarias a partir de las antiguas y de sus víctimas, que también son distintas. Ahora, suponemos, después de haber hecho la ruptura del sistema antiguo, miembros plenos del nuevo orden, pero al cual no se acostumbran a vivir. Y de ahí, como digo, participar es lo esencial en un ciudadano de un nuevo orden, pero no está habituado a hacerlo y sigue pidiendo al gobierno que le dé dádivas y no se ha dado cuenta que él tiene que exigirlas. Pero todas ellas, como lo hemos escrito en otros trabajos, son de tres tipos: materiales o directamente afirmación y crecimiento a la vida, formales o sistemas de legitimación que garantizan la cohesión de la comunidad y dan validez a las decisiones como consenso mayoritario, y de factibilidad que permite la realización empírica de los otros dos tipos de instituciones. El Estado es la macroinstitución normativa que subsume los principios políticos y los realiza, debería, gracias a la intervención de una razón también instrumental, que la Escuela de Frankfurt descarta, pero que hay que subsumir, porque la razón instrumental es la que me da idea cómo se crean las nuevas instituciones, como el artista que hace un cuadro y lo hace por inspiración. El político del mismo tipo de inspiración crea nuevas instituciones, como también lo hace el genio científico, que de pronto une dos cadenas argumentativas y hace una nueva invención, como Einstein. Entonces, tanto en física como en estética y como en política se necesita esa imaginación creadora, pero también de instrumentos, puede decir instrumental, que es la que critica la Escuela de Frankfurt, porque si la tomo como única referencia, no funciona. Pero si la niego, tampoco funciona,
porque la necesito para la construcción del nuevo orden. Entonces, por ello Hegel, o antes, el Estado es la macroinstitución normativa que subsume los principios políticos y los realiza gracias a la intervención de una razón instrumental, imaginaria, cumpliendo las numerosas necesidades y exigencias en todos los niveles de la comunidad. Por ello Hegel lo sacraliza al Estado y le daba el rango de efectuación suprema de la razón, de la sustancia ética por excelencia. No habría que caer en tal estatismo, pero tampoco se lo debe definir como mera institución monopólica del ejercicio de la violencia a la manera de Max Weber, que sería el resultado de una definición del poder como dominación y el Estado como Estado moderno liberal. Corolario entonces de todas esas doctrinas que hemos criticado en su fundamento. Este es el momento propiamente dicho de la política de la liberación en cuanto liberación. Cuando se hace realidad la pretensión de justicia de la política de manera comunitaria, cuando cobra forma empírica e histórica el nuevo orden tantas veces soñado de las víctimas, los oprimidos y los excluidos, nunca perfecto, siempre imperfecto, inevitablemente, aunque le prolonguemos siglos, en algún momento mostrará su incapacidad autopoyética, diría Niklas Luhmann. Cuando un sistema no puede más crear las respuestas a interpelaciones del medio, se derrumba el sistema. Y eso hay que prolongarlo lo máximo para que el sistema justo continúe por mucho tiempo y tenga internamente los criterios que le permiten una transformación continua. Pero de todas maneras sería tanto ilusorio pensar que habríamos logrado un sistema autorregulativo, crítico, para siempre. Ojalá viviera. Yo no lo niego, como Kant también decía, en el principio de la paz perpetua. Si aceptáramos el principio de la paz perpetua, no usaríamos más la violencia. Y entonces eso justifica justamente a Habermas en su principio de lo único que hay que hacer es discutir y llegar al consenso, porque ya no podemos pegarle una bomba al enemigo y entonces hay que convencerlo y si no se convence hay que crear nuevos argumentos y esperar más tiempo hasta llegar al consenso, pero no puedo decir Hussein es un tirano y entonces lo desarmo por la guerra de Irak y ahora tiene el resultado. Es decir, tiene razón Habermas y Kant, pero Kant dice, ¿será esto posible? ¿No será un postulado de que todo lo hiciéramos sin usar la violencia y la guerra? Bueno, ahí está el transcurso. Es el transcurso del círculo que no vuelve al origen, sino que es una rotación más de un círculo de círculos que se abre en una espiral ascendente y creciente que llamamos historia de la humanidad. La historia se va construyendo así. No es lo mismo la incertidumbre inevitable de toda praxis o institución creativa y liberadora que la corrupción de los elegidos a crear lo nuevo. Este fetichismo, esta burocratización es el mal supremo, ya que el representante usurpa la soberanía del otro, otra del pueblo. No argumenta ya para alcanzar el consenso comunitario, sino que se rodea de cómplices que corrompen como primera medida para después esperar la colaboración en su tarea egoísta destructiva. Se sirve del pueblo en
posibilidad de servirle. Bueno, esto sería un poco la idea de que antes de entrar a qué hacer como mediaciones posibles en los distintos órdenes ya concretos, que va a ser el capítulo 6. El capítulo 6 o la tercera parte del curso son el gobierno en la larga transición institucional. ¿Qué significa gobernar? La praxis de liberación constructiva es gobernar. Y los principios son principios de gobierno. Y ahí está entonces el libro de Agamben, ahora, El Reino y la Gloria, para decirnos cómo surge el concepto de gobierno. Entonces, el gobierno, primero, tema 11 de este curso, era la transición, participación comunitaria y los nuevos movimientos sociales, la razón política crítico-analógica transversal, el gobierno creativo en la transición. Eso es Evo Morales exactamente. La transición no ha llegado, está transitando. No es reforma, es transformación, pero estamos en el proceso. Y entonces, transformación institucional ya mucho más en particular. Transformación del sistema de derecho. ¿Qué experiencias tenemos en concreto hoy en todo el mundo de experiencias del cambio del sistema de derecho? Y ahí hay que entonces entrar a trabajos más empíricos, porque no sabemos cuál es el sistema futuro de derecho, pero sabemos que hay muchas cosas que se están haciendo y algunas de ellas van a ser las generalizables en el sistema futuro. Entonces no tenemos proyectos. Segundo, la transformación ecológica, económica, más cultural. Tampoco sabemos lo que va a ser los sistemas que vienen. Tenemos principios, hay que afirmar la vida, hay que hacerlo consensualmente de manera posible. Y luego hay muchas experiencias. Entonces hay que empezar a tomar esas experiencias y desde los principios describirlas. Y si no tenemos certeza cuál de ellas van a ser, vuelvo a repetir, las generalizables. Eso puede durar 1 o 2 siglos para llegar a determinar. La nueva edad del mundo es como si en el siglo XVI hace alguien una crítica al feudalismo, pero ¿cuál va a ser el sistema que viene? Había muchas experiencias y quizá una que se les pasaba completamente desapercibida era pues el hecho de que había maestros con aprendices y que pagaban salarios y eran pequeños bolsones de capitalismo en las ciudades y era algo pues, que no tenía ni ejército ni ninguna importancia y sin embargo va a ser lo que va a ir creciendo con el tiempo. Entonces no hay anticipación en la política a la manera de un proyecto. Y lo mismo la transformación del Estado y la mutación de la sociedad civil. El gobierno eficaz como servicio, como participación responsable y como representación obediencial. Y entonces ahí habrá que también ver cómo se va pensando la transformación del Estado. La experiencia de Chiapas, del zapatismo, es una experiencia a nivel de la base, barrio, aldea, y de una coordinación de ellos, la comuna, Caracol. Todavía no llegamos ni al nivel municipal. ¿Qué pasa a nivel municipal? ¿Qué pasa en el Estado provincial? ¿Qué pasa con el Estado territorial que llamamos nacional? ¿Qué pasa con el gobierno futuro de la humanidad en una transformación radical de las Naciones Unidas, invento y otras cosas? No sabemos. Hay límites, hay que tener
principios normativos y ver las experiencias y crearlas. Y entonces abrir la puerta a la praxis. Y esto entonces anima al político a lanzarse a nadar. Claro, esperando que haya agua en la alberca. Pero hay agua. El asunto es que hay que aprender a nadar, pero hay que tener principios y hay que irlos discutiendo. Y creo que eso es la tarea de una política de la liberación. Todas estas categorías que he dado, me gusta que las comparen con otras y vean si hay avance o retroceso con el mismo Hobbes, con el mismo Locke, con Habermas, que habla del consenso pero a nivel formal, nada de economía, nada de cultura, nada de esto, nada de lo otro. Agape, que trabaja una cantidad de temas del derecho, pero son algunos aspectos. El asunto es tener una visión completa, no cerrada, pero sistémica, que es lo que yo intento, para que esto pueda hacerse en una escuela de cuadros, de un partido, de un ciudadano, de un colegio, de una prepa, de la universidad, que se sistematicen todas las materias y podamos tener una claridad de asunto. No conozco muchos intentos de este tipo que den una visión, porque la filosofía política trabaja en unos temitas. Claro que en el bloque de miles de trabajos que se están haciendo, todos son más o menos socialdemócratas, liberales, en complicidad con el capitalismo, y algunos hacen crítica más económica, otros no tanto política, y no articulan lo político con lo económico, pero sin economicismo, y a veces articulan la política con la económica, pero como politicismo, porque le dan más importancia a la política que a la economía, y entonces piensan la política desde el capitalismo y para su continuación. Pero también a veces un cierto marxismo pensó hacer una crítica al capitalismo, pero no pensó todos estos temas que estoy planteando, que son la creación de nuevas instituciones políticas de un Estado completamente diferente. No se pensó. ¿Por qué? Porque pensaban que era algo fácil, que algo que era un corolario de la transformación económica. ¿Y qué salió? El socialismo real. Y no hay otro socialismo que el real. La utopía de un socialismo distinto hay que construirlo, pero no lo tenemos. Entonces, justamente por eso que la parte política del marxismo no ha sido tan desarrollada. Y Lácato lo dice muy claramente en su gran obra Lácato, un capítulo excepcional sobre Marx. Dice, Marx no pudo desarrollar su política. Y entonces él mismo entra a intentar hacer algunas cosas. Y por eso Lácato va mucho a Venezuela y América Latina, porque se inspira en lo que está pasando en la construcción de las nuevas políticas. Pero no hay casi teóricos que sinteticen toda esa experiencia. La próxima voy a empezar a entrar en algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, hay obras como la de la lectura de Sosa que tiene un poco sobre experiencias políticas de participación en distintas partes del mundo. Sobre todo como él se maneja en el mundo portugués, la India es importante, Angola, África y Brasil, y también Europa. Entonces, por su puro portugués, están presentes en las tres partes del mundo del sur. Entonces, él tiene un tomo grande sobre muchísimas experiencias. Lo mismo lo tiene sobre la parte económica, muy interesante, que yo ya usé para la disciplina de economía política. Distintos tipos de empresas que se están generando en todo el mundo, de donde surgen tipos de empresas que algunas de ellas se generalizarán, o todas, o muchas de ellas entrarán a ser aceptadas en el sistema futuro. Así estamos viviendo
experiencia como político. Bueno, hoy empezamos con mucho ruido. Yo desaceleré mi cerebro y después me fue difícil entrar en el ritmo, pero bueno, son temas que hay